Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos precisamente ver qué dicen los estudios en cuanto a cómo ha sido la evolución de los suelos en el centro de la provincia de Buenos Aires. El proceso de agriculturización, que se ha registrado desde hace algunas décadas en la región pampeana argentina, se ha manifestado más en la intensificación de la producción que en la expansión territorial de los cultivos, con un fuerte avance de la soja. Esta evolución ha propiciado un modelo productivo limitado por las características edáficas y la potencialidad de los suelos para el desarrollo de la agricultura. Creo que hoy todos somos conscientes de cómo avanzó el complejo sojero en la región pampeana húmeda. La región centro de la provincia de Buenos Aires siempre fue muy especial, es como que todo le llega un poquito más lento, pero le llegó esa gran expansión de la soja con un desplazamiento de otros cultivos de verano, que a veces uno los asociaba más a ganadería, como el maíz, como eventualmente el sorgo, y también una reestructuración de lo que son cultivos de invierno, que acompañan a veces como cultivo de primera y cultivo de segunda la soja dentro del sistema. Puntualmente, en la región de influencia de nuestra facultad, estamos en una zona de transición entre dos ecotonos, que son la cuenca del Salado hacia el norte, claramente conocida como pampa deprimida según las clasificaciones de ecorregiones, y cuya calidad del suelo de alguna manera ha delimitado o ha determinado las actividades tanto agrícolas como ganaderas que se pueden desarrollar. En general la actividad agrícola está más limitada a zonas de lomas o medias lomas con mayor potencialidad, pero no hay demasiada libertad en los planteos individuales y productivos, digamos, de elegir las zonas de ubicación de la agricultura y la ganadería. De la zona de influencia de la facultad hacia el sureste tenemos una lengua, digamos, si uno observara la distribución de las ecorregiones, de lo que se llama pampa austral, y que junto con la pampa ondulada que existe en el noroeste de la provincia, sur de Santa Fe, este de Córdoba, está estudiada por algunos autores, como Vega y otros, como las dos zonas del país que han tenido mayor cambio en el uso del suelo y que además mantienen la mayor tendencia de cambio de uso del suelo, justamente por la potencialidad de sus suelos. Si bien en esta región esto estuvo acompañado de la mano de la siembra directa, y eso es en sí mismo una ventaja, porque la siembra directa tiene mecanismos de acumulación de materia orgánica, por lo menos en superficie. La soja tiene una característica que es un cultivo que no deja, en proporción a las gramíneas, una gran cantidad de residuos en superficie. Entonces, en el balance global de carbono, la materia orgánica puede disminuir y lentamente ha venido disminuyendo, particularmente si no va acompañado el sistema agrícola de siembra directa. La degradación física del suelo se vincula a una serie de microprocesos que alteran el espacio libre poroso que tiene para que se puedan mover el aire y el agua en él. Junto al proceso de erosión hídrica es de los más frecuentes, encontrándose ampliamente generalizado en las tierras agrícolas sometidas a ciertos modos de producción. Tenemos en la región adoptantes de la primera hora de la siembra directa, y tenemos en la región también personas que hoy usan herramientas de labranza de distinta naturaleza. Lamentablemente la siembra directa no es para toda la vida porque suele generar fenómenos de compactación, particularmente compactación subsuperficial, porque claramente no promueve la remoción del suelo. Entonces, en algún punto uno también observa deterioro de la calidad estructural y en algún momento hay que volver a realizar maniobras suaves, operaciones suaves de movimiento del suelo, eso que en otros países se conoce como labranza rotacional. Vos pasás unos años bajo siembra directa y luego, alrededor de 10 años después, intervenís y generás alguna maniobra de remoción, por ejemplo, con una arrastra de disco. El suelo nosotros vemos la parte sólida, pero entre lo sólido hay espacios que llamamos poros, y ellos son muy importantes porque son los que retienen parte de agua y dejan pasar otra parte.
todo lo que no es agua es aire, y entonces también permiten que haya aire y oxígeno para las raíces y para toda la actividad biológica que hay en el suelo. Y justamente cuando degradamos físicamente al suelo, modificamos ese espacio poroso. Y entonces estamos indirectamente o directamente modificando el movimiento del aire, del agua, la reserva de agua, la posibilidad de que entre agua al suelo y de que se mueva dentro del suelo y se elimine lo que se tiene que eliminar. Generalmente esto se expresa ¿cómo? Se expresa en suelos compactados, densificados, algo que habitualmente llamamos y corrientemente es el piso de pezuña, el piso de arado. Y creemos que eso es culpa del arado o del animal, pero está vinculado a cómo nosotros dejamos que el animal esté en el lote y a cómo nosotros utilizamos los implementos. Cuando se hacen mapas de nutrientes a nivel general en la pampa húmeda, da que estamos extrayendo mucho más de lo que estamos reponiendo, con diferencia de los productores que mostramos en azul, que ellos tienen lentamente un incremento anual de lo que es el contenido de fósforo, por ejemplo, disponible en el suelo. Es como que ha incrementado en alrededor de una ppm entre 1993, que se hacían las primeras estadísticas de laboratorio, hasta el año 2016, que fue la última vez que las cerramos y las analizamos. Hay un incremento paulatino donde vos tenías suelos que eran paupérrimos en el contenido de fósforo hace 20 años atrás, no más de 4 partes por millón, y la mayoría de las personas que te llevan muestras a analizar hoy están en 16, que es algo así como un nivel de suficiencia. Te podrían estar faltando 2 o 3 ppm más. No es la realidad de todos. Cuando vos acoplás, esto es el mundo agrícola, cuando vos acoplás agricultura con ganadería, muchas veces los verdeos y todo lo que es agricultura en servicio a la ganadería no se fertiliza. Entonces ahí es donde los balances dan muy ajustados o dan negativos. La ganadería argentina se ha caracterizado por sus sistemas de cría y engorde a pasto. La base del proceso productivo ha sido la cría articulada con invernada o agricultura en aquellos suelos en que es viable una producción mixta. Como estrategia, frente al avance de la agricultura, los productores han replanteado el modelo mediante la intensificación, un sistema que obligó a los ganaderos a aprender nuevamente el negocio en lo financiero y en el manejo productivo. La región centro bonaerense nunca perdió las vacas. Nunca las perdió. Es decir, hay un stock muy constante en el número de cabezas. Cuando se puede se hace engorde, cuando no tenés las vacas de cría en los suelos con mayores limitaciones. El engorde es cierto que dejó de ser pastoril, hay una tendencia cada vez mayor a generar feedlot, operaciones concentradas, a veces transitorias, es decir, se arman pequeños corrales relativamente precarios, otras veces muy permanentes en el tiempo y con gran número de animales. Tenés algunos en la región que están bordeando los 10.000, algunos los 20.000, y claramente no solamente se engorda hacienda propia, sino que se hace lo que se llama hotelería. Se reciben animales de otros productores para engordar y terminar y vender. Y en ese sentido la ganadería mutó. Porque hay más tendencia a la concentración, lo que no significa que lo hagan todos, pero en ese sentido mutó. Y también usa otros recursos. Una vaca de cría hoy, si no resolviste bien en el sistema la cuestión de verdeo, si no tenés pasturas o no tenés pastizales, también hoy se usan residuos de cosecha y se ha demostrado que pueden ganar peso, por ejemplo, que eso parece un poco choqueante, pero se puede hacer. Los cultivos de invierno en la región centro bonaerense ocupan un lugar de importancia para los sistemas productivos debido a su amplia adaptación ecológica y a su diversidad de aplicaciones. Las rotaciones de cultivos posibilitan la acumulación de mayores cantidades de residuos de distinta calidad, que representan significativos aportes de carbono para el suelo. La región centro tiene otra característica, que es que jamás perdió de vista los cultivos de invierno, y muchos de los cultivos de invierno son gramíneas, y eso significa un balance de carbono positivo que contrapesa lo que ocurre con la soja.
La soja de segunda en esta región es muy complicada porque tiene rendimientos muy bajos y yo ya creo que hoy la gente lo entendió y prácticamente no juega o no apuesta al trigo, soja o cebada, que sí en algún momento se estableció, más a principio del ingreso en el 2005, ahí sí había una tendencia a desplazar trigo por cebada, y para entrar un poquito antes con lo que era la soja de segunda, pero el balance de agua conspira contra lo que es un buen desempeño del cultivo de soja. Entonces no lográs más, mira, hemos relevado eso a nivel regional. La soja en general en la región no tiene rendimientos buenos, esto si vos lo tomás a nivel de partido. Esto no es una zona núcleo sojera, a mi criterio, estás en 1.900 kilos por hectárea aproximadamente, la de segunda entre 600 y 900, es claramente un tema, y hay mucha fluctuación climática últimamente en el Partido de Azul, donde tenés a veces años muy secos, particularmente veranos secos, otras veces se encadenan con veranos húmedos, y bueno, todo esto genera, no solo en la soja, en otros cultivos, cierta incertidumbre respecto al rendimiento. Después de ver cómo ha sido la evolución de la composición de los suelos en la región bonaerense, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Agronomía de la UNICEN por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero también seguir con nosotros porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar el manejo de las pasturas. Al implantar pasturas existen pautas de manejo que nos permiten mejorar los resultados y en este segmento de Saber Rural les contamos cuáles son. Desde hace algunas décadas, fortalecido por el modelo de agricultura actual y la intensificación productiva, se ha generado una redefinición de los ambientes rurales. La tendencia en la pampa húmeda generó el desafío de reubicar a la ganadería en otras zonas productivas y plantear nuevas estrategias de manejo, con la adopción de pasturas e insumos para los nuevos ambientes. Lo primero es conocer el ambiente donde uno está trabajando y piensa implantar una pastura. Cuando digo conocer el ambiente es saber qué tipo de suelo tiene ese potrero. Pensemos en un potrero a sembrar. ¿Qué tipo de suelo tiene? Por ejemplo, en la cuenca del Salado hay mucha variabilidad, a veces de un potrero a otro o dentro de un mismo potrero se dan distintas situaciones, sobre todo en estructuras de campos donde hay potreros grandes. Más de una vez es posible y uno lo puede hacer con un poco de experiencia, reconocer tres grandes ambientes: el ambiente de la loma, el ambiente de la media loma y el ambiente del bajo, cosa que por sentido común todo el mundo va a interpretar, ¿no? Loma, media loma y bajo. Generalmente los potreros o los sectores ganaderos son los que ocupan los bajos o las media lomas bajas, porque las lomas en general tienen un uso agrícola u otro tipo de recursos forrajeros. Primero que nada, y lo que tratamos de transmitir es elegir la pastura según el ambiente donde vayamos a sembrar, ¿no es cierto? Siempre pensando en que una pastura es un recurso que lo estamos pensando para 3 años, 4 años. Entonces, fundamental elegir el ambiente, las especies que vamos a usar. Y últimamente lo que se está estilando es usar mezclas simples en general, ¿sí? No más de 2 o 3 especies, alguna leguminosa si se puede usar, pero no más de 2 o 3 especies, lo que va a facilitar mucho el manejo posterior de la pastura en lo que es control de malezas, decisión de momentos de pastoreo, decisión de salida y demás. El reordenamiento espacial de los recursos, con el objetivo de aumentar la eficiencia, es una estrategia que se fue adoptando en el manejo de las festucas y agropiros de los campos ganaderos. En los últimos años, no solo Balcarce, otras experimentales del INTA y otras facultades o entidades como pueden ser ACREA o APRESID, todas suman en el aporte de conocimiento para el productor y tener herramientas disponibles de manejo. Hay muchos avances en cuanto a implantación y manejo de estas especies. Nosotros desde Balcarce, desde hace unos años, nuestro lema es buenas prácticas de manejo de pasturas.
nos basamos en 3 grandes prácticas, hay muchas, pero 3 que creemos que son las más importantes: la implantación, la fertilización estratégica y el pastoreo. Las 3 combinadas, aplicadas en forma armónica y siguiendo protocolos sencillos, de fácil entendimiento y aplicación, permiten planificar o pensar en techos productivos de las pasturas muy superiores a los que hoy habitualmente o corrientemente manejamos. Al implantar una pastura, existen factores que condicionan los resultados. Para lograr la eficiencia, es importante contemplar los antecesores, la preparación del lote, las malezas existentes y la operación de siembra. La plantación es un tema que está pendiente y lo que hemos visto, que en general las eficiencias de implantación de pasturas son muy bajas, no llegamos al 30% de eficiencia de implantación. Nos debemos, todos los profesionales, poner foco en eso. Lo fundamental es, partiendo de que las semillas de pastura en general son muy chicas, fundamental controlar las profundidades de siembra. Si bien las semillas de pastura son caras, apuntar a la densidad adecuada, que uno en la agricultura eso está muy ajustado, qué densidades, según ambiente, según zona, y en pasturas en general no es tan así, ¿no es cierto? Entonces, fundamental la densidad que corresponda, si son 15 kilos, 20 kilos, si son 30 kilos, 35 kilos de agropiro, por ejemplo, y tratar de hacer eso, por ahí resignar superficie, hacer menos superficie, pero con la densidad adecuada, y vigilar mucho la profundidad de siembra. Y en el caso de que sean mezclas, vigilar el tema de estratificación de la semilla en el cajón sembrador, ¿no es cierto? Que por ahí si son mezclas de leguminosas y gramíneas en el mismo cajón tenemos problemas, pero bueno, estar atento fundamentalmente a eso y el control de maleza previo a la pastura, porque una vez que ya está implantado es muy difícil trabajar con herbicidas porque estamos muy limitados dependiendo de qué pastura sea, ¿no es cierto? La productividad de los sistemas pastoriles depende de la producción y utilización del forraje, y el pastoreo es una de las herramientas claves para optimizar ambos procesos. Con ese fin, su manejo debe poner foco en que los animales aprovechen de manera eficiente el pasto producido, evitando tanto las acumulaciones excesivas como la sobreutilización del forraje. Los manejos de los verdeos, en el caso que los vamos a sembrar todos los años, siempre lo que se recomienda son pastoreos tempranos, si estamos hablando de, ¿no es cierto?, de las gramíneas, pastoreos tempranos para tener buen macollaje. Siempre tratar de parcelas no diarias, pero de 2 o 3 días, eso va a hacer que el animal coma mejor el verdeo, vamos a aprovechar mejor los pastoreos posteriores, los rebrotes que vamos a tener. Entonces, básicamente es eso, son 2 o 3 días de pastoreo por parcela para aprovecharlo mejor al verdeo, ¿no es cierto? Hacer un pastoreo intenso a la salida del invierno, inicio de la primavera, cuando se invierte la curva de temperaturas en nuestra región, sabemos que a partir de cierto momento de agosto las temperaturas empiezan a aumentar semana a semana porque aumentan los días, la radiación, y tenemos mejor temperatura. Como salimos bien de humedad del invierno y de temperatura, sabemos que el periodo que viene es mejor que el que pasó. Entonces ahí un pastoreo intenso, severo de la pastura, persigue la finalidad de disminuir, atenuar, a veces si sale bien, eliminar la encañazón de la pastura que estamos pastoreando. Es decir, que con ese pastoreo intenso en ese momento del año, que orientativamente puede ser de agosto a fin de septiembre, según la región y según la especie, hay especies más precoces, especies más tardías, uno lo que hace es bajar sensiblemente la formación de cañas en la primavera, con lo cual la estructura que el animal tiene para pastorear es de un amplio predominio de hojas que son verdes, son más tiernas, da más fácil el bocado y está cosechando un bocado de mayor calidad, de más proteína, de más digestibilidad, con lo cual gana más peso. Lo que hay que tratar en las pasturas de todas las gramíneas rebrotan a partir de remanente de hoja verde que les quede, ¿no es cierto? Entonces, uno de los puntos más críticos al momento de decidir los pastoreos o de salida de las parcelas es dejarle remanente verde a las pasturas para que puedan volver a rebrotar, ¿no es cierto? Eso por el lado del remanente, que es lo que te va a dar la duración de la pastura en el año. En producción de pasturas, el conocimiento del ambiente es un factor que influye en el rendimiento. Si bien la selección del cultivo, como la elección de la fecha de siembra, son variables fundamentales vinculadas a la toma de decisiones, se deben considerar las características de cada ambiente. Si estamos en zonas más bajas o en caso de que haya tosca en los lugares donde hay,
nos va a hacer pasturas más para producción, buscando producción en el verano, si son lotes más bajos o más frescos que se le llaman. O si estamos en una loma, por ahí con tosca más cerca, buscar pasturas para más producción en invierno, porque sabemos que el verano prácticamente con los veranos que nos están tocando últimamente y la temperatura que hace, la producción de verano la vamos a tener que resignar de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces apuntarle al invierno en los ambientes más de loma o más secos, digamos, que en el invierno siempre tenemos agua, y para pasturas de verano, digamos, buscar ambientes más frescos o con otra llegada de agua, ¿no es cierto? Les proponemos ahora hacer una nueva pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Seguimos en Saber Rural, recordándoles que si ustedes quieren interactuar con nuestro programa, pueden encontrarnos en Facebook como Saber Rural. Y para comunicarse a través de las vías tradicionales, aquí las compartimos. El bienestar animal es un aspecto clave en la calidad de vida de los cerdos y también en los resultados productivos. Y en este informe de Saber Rural les contamos por qué. El concepto de bienestar animal puede ser entendido desde una concepción antropológica, es decir, de acuerdo a lo que el hombre considera que es mejor para el animal. Sin embargo, lo adecuado es tener en cuenta una visión zootécnica que busque la armonía entre la anatomía de los animales, su fisiología y el ambiente en que habitan. Son diversos los factores que pueden llegar a atentar. Lo que siempre hay que tratar de asegurar es la buena alimentación, el buen alojamiento, la buena salud y que los animales traten de expresar sus conductas naturales. El bienestar animal es un aspecto clave para el mejoramiento de la empresa pecuaria. La promulgación de leyes referidas al tema y la investigación y transferencia de conocimientos fortalecen a las cadenas de valor orientadas a la producción animal. Diversos organismos como el INTA sí están trabajando en investigación, desarrollo y transferencia en los distintos sectores de la cadena, y de a poco se van logrando avances, sí, tanto a nivel de granja, en transporte, como en el frigorífico, pudiendo lograrse minimizar las pérdidas económicas, ya sea por cantidad o por calidad de carne obtenida. Los problemas vinculados al bienestar animal se generan en los diferentes eslabones de la cadena de producción. Estos ocurren por el manejo inadecuado, como también por el uso de instalaciones y métodos de trabajo que generan estrés. Durante el proceso de la faena, se deben implementar formas de manejo que impidan al animal enfrentar situaciones estresantes. Básicamente lo esencial en la faena es que el animal no sufra, porque el animal en un determinado momento va a servir de destino al hombre como fuente de alimento. Entonces merece por lo menos que tenga todo nuestro respeto. Y por lo menos lo que podemos hacer por eso es brindarle las mejores condiciones durante el proceso de faena para que el animal no sufra. Y esas condiciones se resumen específicamente en un punto que es el punto de insensibilización previo al degüello. O sea, un animal que va a ser muerto, que va a ser degollado, por lo menos no debe tener conciencia física ni sensitiva del daño que le va a producir el degüello. Por lo tanto, la condición indispensable anterior es que el animal sea debidamente insensibilizado. La falta de bienestar animal, si los estresores son muy excesivos, sí, puede llegar a repercutir en diversos indicadores de calidad de carne, tales como el pH, la terneza, la capacidad de retención de agua o el color, sí, y eso impactará directamente en la aceptabilidad por parte de los consumidores. Por otro lado, también puede llegar a afectar la aptitud tecnológica del producto, limitando, sí, por ejemplo, su vida útil. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa.
Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.